RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. Bien, amigas y amigos de Buen Provecho y de RCR, gracias por estar aquí con nosotros. Les saluda a esta hora Daniel Lara Farías en compañía del doctor Fernando Fernández en este Buen Provecho especial en el que lo único especial es mi presencia, pues nuestra querida Thaís Peñalver, tomándose un merecido descanso, me ha permitido el honor de compartir con el doctor Fernando Fernández por unas 2 semanas más hasta que regrese de Thaís Peñalver. Por supuesto, tenemos que saludarlos a nombre de este gran equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora. Willy Zarcaya está en la gerencia de producción. En la producción del programa está Carlos Lara. En los controles está nuestro querido César González. Y acompañándolos desde esta hora, el doctor Fernando Fernández y quien les habla, Daniel Lara. Doctor Fernando Fernández, buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Encantado en oírte. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas cosas de las cuales hablar y como pasa siempre, ¿no? En las intenciones de quienes estamos en los medios de comunicación en vivo, muchas veces tenemos algo en mente de lo cual deberíamos hablar o sería interesante hablar, pero resulta ser que cambia el escenario noticioso. Así es. Y entonces surgen otros temas. Doctor Fernando Fernández, usted es abogado penalista. Correcto. Y tiene una experiencia lo suficientemente vasta como para pasar todo el programa leyendo su formación y su experiencia. Fundamentalmente hay algo que creo importante resaltar, que creo que es la parte más importante de su labor, que es la labor pedagógica. Así es. O sea, usted estuvo en el John Jay College, estuvo en Richmond University, en Nova Southeastern University, en Hunter College, en Oklahoma State University, Lewis and Clark College, y actualmente sigue como profesor en Venezuela, que es además de eso una nota especial, porque sabemos lo que significa la docencia universitaria en Venezuela, sabemos lo que significa permanecer en Venezuela hoy en la docencia, y sabemos además lo que debe significar para los alumnos del IESA, para los alumnos de la UCB y para los alumnos de la Universidad Monte Ávila, saber que tienen un docente con la vasta experiencia que usted posee. Estoy seguro que se sentirá muy bien, pero usted se ha dedicado fundamentalmente al derecho penal comparado. Correcto. Nosotros estamos convencidos, la gran mayoría de los venezolanos, de que nosotros estamos en manos de que lo que ha ocurrido en los últimos 20 años ha sido una suma de crímenes. Uh-huh. Y evidentemente aquí, a mí en lo particular me preocupa que se den discusiones legalistas en el ámbito del derecho constitucional, que si el artículo tal, no, el que corresponde es el artículo más cual, no, que hay que invocar no, que hay que invocar el numeral tal. Pero en realidad yo creo que nos hemos equivocado de especialistas, porque deberíamos estar hablando con penalistas, si esto de verdad es lo que es.
Y pareciera que en el caso, vistas las cosas así, pareciera que hay dos visiones. La visión de los constitucionalistas parece que es la que se está viendo desde Europa. Y la visión penalista parece que es la que se está viendo desde los Estados Unidos. Porque, no sé, no es nada más con respecto a Venezuela, es con respecto a Latinoamérica, ¿no? O sea, a veces intentan ver por el prisma del derecho cosas que nada más se pueden ver por el prisma de la política. Pero ahora, a la luz de este nuevo estatus que le ha colocado el gobierno de Donald Trump al régimen chavista, porque evidentemente esto es un nuevo estatus. Nosotros, más allá, yo veo, sí, cómo no, uno puede celebrar o puede lamentar las sanciones o lo que se avisora, pero la conclusión es que es una página triste de nuestra historia. O sea, estamos inscritos en el libro de las infamias del hemisferio. Esto no ocurría desde que se le pusieron sanciones, entiendo, al régimen sandinista. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí, doctor? ¿En qué hemos caído como país con este nuevo estatus? Bueno, pienso que el asunto es muy complejo, ¿no? Y resumirlo en pocas palabras y en poco tiempo es muy difícil, Sí. ¿no? Pero tú tienes razón al decir que esto nunca había ocurrido con relación a Venezuela. Venezuela siempre gozó de un estatus muy alto de credibilidad, a pesar de que tuviéramos una visión crítica internamente de las cosas que ocurrían, ¿no? Pero tenía una gran credibilidad por su éxito en la economía, por su éxito en los valores democráticos, por su éxito en la instauración de una república, con un relativo equilibrio de poderes que hacía que fuera un modelo para toda América Latina. Desde el año 47 y con el episodio dictatorial de intermedio y luego desde el año 58 con la instauración de la democracia, ¿no? Hasta el 99. Tuvimos de verdad un estatus preferencial en todos los órdenes, ¿no? No se nos pedía visa en muchos países, yo creo que en la mayoría, en toda América, en ningún país de América Latina se nos pedía visa. Las visas para Estados Unidos eran por 10 años. Y bueno, eso era frente a países como Colombia, por ejemplo, era una distinción importantísima porque durante muchos años, y creo que hasta hace muy poco tiempo, los colombianos eran vistos como los leprosos de América, ¿no? Así es. Y no utilizo estigmatizantemente el término leproso, sino era como se veía así en la Edad Media, pues de quien había que alejarse, ¿no? Hoy en día estamos colocados casi que en ese lugar, ¿no? Entonces se nos ve con aprensión y bueno, hay consecuencias muy negativas, ¿no? Pero, digamos, forma parte pues de todo lo que se está viviendo. Ahora bien, como quiera que mi visión tiene que ser la de un abogado, no la de un político, no la de un ingeniero, ni la de un periodista, ni mucho menos la de una persona, digamos, que no domina la ciencia jurídica, sino que estoy obligado pues a hablar de esta categoría. Creo que hay que ver las cosas con verdadero detenimiento, ¿no? Porque, en primer lugar, cuando estamos hablando de esta famosa lista OFAC, y esta es una de más de 50 listas que existen en el mundo, para que lo sepas, ¿no? Hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, lo primero que salta a la vista es que se piensa que se trata de sanciones, de castigos, de coerción, de penas, de condenas, cuando en realidad se trata de medidas provisionales, medidas cautelares, medidas preventivas, de tipo administrativo y financiero. Ese es, digamos, el contexto donde se dan esas medidas, ¿no? Y de otra parte, el nombre técnico es designaciones, ¿ok? Pero obedecen, pues, a la selección de un país donde se van a hacer esas designaciones y ese señalamiento, esa ubicación del país, obedecen a su vez a lo que en derecho americano se llama sanción. Sanción desde el punto de vista jurídico en los Estados Unidos significa algo distinto a punishment. Punishment sí es castigo, pero sanción implica la aprobación, la autorización. En ese sentido hay similitud con el derecho venezolano cuando hablamos de sancionar una ley, que es cuando se está aprobando una ley.
y es el acto por el cual un Congreso o una Asamblea Legislativa, después de discutir varias veces un proyecto determinado de ley, le pone pues la sanción, que es la autorización o aprobación del proyecto, para que luego el Ejecutivo le ponga el ejecútese. Entonces, digamos, leyendo un poco la legislación norteamericana y aprovechando pues que tuvimos la oportunidad de enseñar en algunas universidades de Estados Unidos, ese es el contexto en el cual se utiliza legalmente sanción. No obstante, ya vienen las interpretaciones y las aplicaciones políticas y la generalización a través de los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Donde mucha gente piensa que se está castigando a Venezuela, que todo el país está castigado, que hemos recibido una especie de maldición, cuando en realidad estas designaciones son en primer lugar individuales, son selectivas, son personalísimas, son limitadas, son provisionales y son intransferibles. Si quieres podemos hablar de cada uno de esos conceptos, porque eso nos da una idea pues de que son cosas que pueden ser superadas si se hacen las cosas correctamente, de acuerdo con los términos de la ley. Correcto. Hay creo que hay una cosa, en principio, ¿no? Yo de hecho lo comentaba ayer. Estas órdenes ejecutivas, doctor Fernández, se entiende que son iniciativas, como su nombre lo indica, del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente. Sí. Que ya la orden ejecutiva anterior que recordamos fue la famosa de Obama, que fue la que inició más o menos este camino tortuoso que ha tenido el régimen con respecto a sanciones. Sí. Entonces, la pregunta es, estas órdenes ejecutivas, ¿con qué instrumento legal se podría comparar en Venezuela? Estamos hablando como de un decreto ley, un decreto especial, estamos hablando de un decreto presidencial. ¿Cómo podríamos equipararlo a la norma venezolana para entenderlo mejor? Tiene toda una cadena de orden legal, ¿no? En primer lugar, esa orden ejecutiva es proviene de una ley aprobada por el Congreso. Esa ley es la que considera que en Venezuela, es una ley del año 2014, periodo de Obama, ¿no? Que Venezuela está sometida o presenta lo que se llama una amenaza extraordinaria e inusual. Que eso tiene una especial significación, porque no es la amenaza, digamos, nuclear, no es la amenaza bélica, no es la amenaza de confrontación o de guerra, ¿no? Que pudiera haber para otros casos, ¿no? Como pudo haber ocurrido, por ejemplo, cuando hubo declaratorias de guerra con el Japón y con Alemania en los años 40. Entonces, las emergencias extraordinarias o inusuales han tenido distintas aplicaciones, ¿no? Y siempre tiene que ser por ley. ¿Y a qué obedece esa ley? A una ley mayor todavía, que es la Ley de Seguridad del Estado, la Ley de Seguridad Nacional, que a su vez está entroncada con todo este tipo de nociones, que es el llamado estado de excepción. ¿Okay? Entonces ese estado de excepción está limitado pues a ciertas características que, como te dije, se resumen en esa ley del año 2014 de considerar a Venezuela como una amenaza, o lo que ocurre en Venezuela como una amenaza extraordinaria o inusual. Y no porque sea una amenaza militar, sino porque sus características pueden presentar problemas en distintos órdenes. Por ejemplo, en el orden de inestabilidad política de la región. Por ejemplo, la migración masiva, que se constituye un problema gravísimo para cualquier país y que podría ocurrir para los Estados Unidos. Ya lo vemos que en otro orden de ideas ocurre desde Centroamérica hacia allá. ¿Okay? Y eso genera un costo enorme para los estados, por eso lo llaman una amenaza, porque requiere entonces cada estado de habilitar recursos. Habilitar recursos implica hacer gastos, y hacer gastos pasa por aumentar los impuestos, es decir, aumentar los ingresos. O sea, al final se termina convirtiendo en un tema político de importancia, porque en los países donde ocurre lo lógico, que es que los ciudadanos a través de sus impuestos mantengan el Estado, cualquier cosa que pueda generar más gasto del Estado significa más impuestos, y eso la ciudadanía normalmente lo resiente
cuando se encuentra frente a la boleta electoral. Exactamente. Y entonces ahí es donde están los asuntos, y ahí estamos llegando inclusive a eso, a que en Estados Unidos ya está en marcha una campaña electoral. Pero tenemos que ir al corte, doctor Fernando Fernández. Sí. Pero no quisiera que perdiéramos el hilo de esto, porque creo que estamos precisamente donde debemos estar, que es en la explicación pedagógica de dónde viene todo esto de la orden, de las órdenes ejecutivas de los Estados Unidos y de dónde derivan. Así que vamos a hacer el corte, amigos, y al regreso continuamos con esta conversación. Hoy, Monitor de Derechos Humanos, en Buen Provecho con el doctor Fernando Fernández. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les habla Claudia Bacero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Amigos, continuamos en este miércoles de Monitor de Derechos Humanos con en Buen Provecho con el doctor Fernando Fernández. Doctor Fernando Fernández, venía usted explicándonos, ¿no? Que todas estas órdenes ejecutivas, tomando en cuenta que derivan de esta ley del 2014 que considera a Venezuela una amenaza, y además de eso se basa en lo que en efecto es una grave afectación a la región, que son el gran flujo migratorio, la gran cantidad de desplazados desde Venezuela hacia sus vecinos, incluyendo los Estados Unidos. Sería lógico entonces pensar que no necesariamente esta sea la última orden ejecutiva que veamos, ¿no? Mira, no lo sé. Ya hubo varias y esas órdenes ejecutivas, digamos, buscan darle base legal y justamente poder abordar, canalizar, encauzar un problema determinado, ¿no? Entonces, déjame explicarte, porque esto hunde sus raíces en muchos otros temas, ¿no? En estos momentos, todas estas órdenes están orientadas y basadas en una ley de la cual hemos hablado, porque es una ley ya global, ya no referida a Venezuela exclusivamente, sino al mundo entero, que es la Global Magnitsky Act, o Ley Global Magnitsky. Es una ley que surge en el año 2012, en aquel entonces referida exclusivamente a los casos de violación de derechos humanos en Rusia, por tortura, por corrupción y por expropiaciones sin indemnizaciones, es decir, ilegales. Entonces, eso se hizo con ocasión de que este señor Magnitsky, que es un apellido ruso, fue luego de hacer un reclamo de la expropiación de bienes de su cliente, encontró pues que había una defraudación y tal, la denunció y el hombre desapareció, fue detenido y apareció muerto y torturado, ¿no? Entonces eso generó un escándalo en los Estados Unidos y por esa razón se legisló solo con ocasión a Rusia. Entonces se le aplicó a muchos funcionarios rusos al considerar que esos hechos de corrupción, expropiaciones ilegales, tortura
y expropiaciones ilegales, era una amenaza, pues, ¿no? Para los Estados Unidos, y luego se convirtió en una ley en el año 2017, es decir, 5 años después. Esa es la ley que se aplica en los casos en los cuales últimamente se han involucrado venezolanos. Pero digo que eso, te decía al principio, que eso hunde sus raíces en asuntos más remotos, ¿no? Porque entonces te colocan a la persona en la famosa llamada lista Clinton o lista OFAC. La lista OFAC o lista Clinton nace en el año 1995 y nace con ocasión de una orden ejecutiva de Bill Clinton, con motivo, pues, de buscar identificar dónde estaban los activos de los carteles de drogas de Medellín y de Cali. Imagínate tú, ¿no? Recordemos que en el año 93 muere trágicamente después de un tiroteo Pablo Escobar, ¿ok? Pero no se había hecho una identificación de dónde estaban los bienes. Eso generó todo un debate porque se sabía que el hombre tenía una fortuna increíble, atesorada a punta de sicariato, droga, extorsión y todo tipo de cosas. Y dijeron, no, esto hay que controlarlo desde el punto de vista financiero para poder recuperar los activos obtenidos de forma ilícita. Y se le aplicó a los hermanos Rodríguez Orejuela, del cartel de Cali. Y ahí se logró incautar una fortuna de cerca de 12.500 millones de dólares. Entonces se encontró que era sumamente eficaz ese mecanismo. Mucho más barato que un tiroteo, mucho más limpio desde el punto de vista legal, con menos inconvenientes. No quiere decir que no haya inconvenientes, pero mucho menos que ese tipo de cosas violentas, ¿no? Y de lucha armada, etcétera. Y por otro lado, bueno, se encontró que era satisfacía pues ciertas exigencias de la opinión pública americana y del Estado de Derecho. Eso luego se amplió a el financiamiento del terrorismo, con el tema famoso del derribamiento de las Torres Gemelas. Eso, por supuesto, era otro tema. Ya no eran grandes cantidades de dinero, sino muy pocas. Para darte un ejemplo, el desastroso hecho de haber derribado las Torres Gemelas, que costó miles de millones de dólares, aparte de 3.000 vidas que se perdieron allí de manera aviesa y alevosa, por ese crimen. Sin embargo, le costó a quienes financiaron el golpe $500.000. Entonces, el financiamiento del terrorismo se hace con pequeñas cantidades de dinero, suele hacerse así, pero los resultados son devastadores en términos económicos y, por supuesto, pérdidas de vida. Luego de eso se involucraron en esa misma lista OFAC temas como el ciberterrorismo y temas como el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el tema de Corea y el tema de Irán. Y por último, esta ley Magnitsky, que es el tema que alimenta el asunto con las torturas, con las violaciones de derechos humanos, con las expropiaciones ilegales y en general pues con todo este clima de atentar contra los valores democráticos, etcétera, etcétera. Se hace un poco más político, ya menos financiero y más político. Inclusive la fuente es el Departamento del Estado, además de la fuente que es el Departamento del Tesoro, que el Departamento del Tesoro, ¿cuál es su ámbito de acción? El tema financiero, el tema bancario, entonces la fuente de información ahora son fuentes políticas, ¿no? Claro, pero fíjese que intentando hacer un ejercicio, ¿no? A ver. Con respecto a de qué manera podría terminar, porque se entiende que lo que se le ha dicho al mundo y a Venezuela obviamente en particular es que como no, se congelan bienes, se sancionan a quienes tengan actividades económicas con el régimen chavista, etcétera. Entonces, yo quisiera verlo de la siguiente manera, por ejemplo, con el negocio aeronáutico, por ejemplo. Yo recuerdo que en el caso cubano, con el embargo cubano, cada vez cuando Cuba asistía, a mí me correspondió por razones profesionales, al inicio de mi carrera recién graduado, ser parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Y yo recuerdo que cuando se hacían reuniones internacionales de la OASI o de la Comisión Latinoamericana de Aviación, etcétera, siempre Cuba llegaba con el mismo cuento. Siempre pedían un derecho de palabra para reclamar que por culpa del bloqueo sus vuelos
hacia Canadá eran muy difíciles porque las sanciones de los Estados Unidos, tal y cual, y que su acceso a aeronaves y arrendamientos era problemático y tal, etcétera, etcétera. Vamos a suponer, una aerolínea venezolana puede, una aerolínea del Estado, ¿okay?, puede arrendar aeronaves de los Estados Unidos con estas sanciones, por ejemplo. Bueno, tiene que pedir las licencias. Porque lo que te dice, lo que te prohíbe expresamente este tipo de instrumentos legales es que se haga sin la autorización debida. Tiene que pedir, tiene que solicitar que se le permita hacerlo. Correcto. Ok. O sea, no es que de plano todo aquel que tenga una aeronave de nacionalidad radicada en los Estados Unidos operando en Venezuela es sancionado automáticamente. Exactamente. Si no hace se supone que esto, como eso lo publican a nivel mundial en la página web del Departamento del Tesoro, y es tan versátil que tú te puedes suscribir y recibir en tiempo real la información, se supone que el globo entero está informado de esa noticia, ¿no? Entonces cada sector, claro, por ejemplo, un sector de alto riesgo para la seguridad en el mundo entero siempre ha sido el tema aeronáutico por el terrorismo, y después del 11 de septiembre con mayor razón, ¿no? Claro. Entonces se supone que toda empresa en esa área debe tener un oficial de cumplimiento, te lo digo en el artículo que estamos comentando, ¿no? Sí. Debe estar vigilante de si hay alguna novedad y si hay un señalamiento preciso o una exigencia particular. En ese sentido se anuncia y bueno, es decir, para los casos que estamos mencionando se requiere, digamos, la licencia de poder realizar negocios con una empresa del Estado, sea de cualquier naturaleza. Claro, pero y en el caso de privados, porque de alguna manera me imagino yo, en el sector bancario, por ejemplo, en el sector tan sensible, por cierto, de empresas de envío o de manejo de remesas, me imagino que se prenderán las alarmas, porque muchos preferirán dejar de hacer actividades con Venezuela antes de exponerse a, por cometer un error, terminar en un litigio dentro de los Estados Unidos, ¿no? Sí, muchos prefieren alejarse de cualquier riesgo y otros asumen el riesgo y entonces crean su departamento de cumplimiento y hacen estos análisis de los cuales te estoy hablando, ¿no? O contratan a un asesor externo, que también es una posibilidad para no tener un empleado a tiempo completo. Pero no están, digamos, exentos de revisar esta y las otras 40 listas que pueda haber para evitar el riesgo sancionatorio. Porque si tú lo haces de forma negligente, sin consultar nada, y resulta que es una persona notoriamente designada, porque esa es la importancia de la designación, se puede considerar que eres un evasor. Y la excusa sería, bueno, es que yo no sabía. No, hoy en día tú no puedes no saber que tienes que consultar este tipo de listas en todas las áreas, y sobre todo en el área aeronáutica, que es un área de altísimo riesgo. También en el área bancaria, todos los bancos tienen, inclusive obligados en Venezuela, es por ley, deben tener todo un departamento, toda una gerencia y todos unos especialistas dedicados todo el tiempo a hacer estas evaluaciones. Claro. De forma tal pues que se convierte en un trabajo muy técnico, muy riguroso y en constante movimiento, porque ahí están las listas europeas y cada país de Europa tiene su propio listado, para darte un ejemplo, ¿no? Claro, pero fíjese algo, ¿no? Porque podría ocurrir, y entonces es aquí donde entra estos problemas de los velos corporativos y de las interpuestas personas. Que de repente una empresa en los Estados Unidos puede pensar que determinada empresa venezolana es una empresa privada, no una empresa estatal. Y en determinado momento se determina que resulta ser que el que funge como propietario de esa supuesta empresa privada en realidad es una interpuesta persona o es una persona que tiene negocios con el régimen. En ese caso estamos hablando entonces de que terminarían también sufriendo los rigores de esta medida empresas que hasta el momento se pensaban que eran empresas privadas, pero empezarán a ser tratadas como lo que son, como empresas en manos de testaferros.
Mira, vamos a poner orden en la cosa, ¿no? En primer lugar, las personas jurídicas privadas no están incluidas en estas designaciones, salvo aquellas que han tenido vinculación directa con el gobierno o indirecta a través de testaferros o a través de terceros interpuestos, ¿no? Que ha sido, digamos, parte de las estrategias de negocios que han tenido algunos organismos públicos y algunas empresas estatales, ¿no? Para aliviar su riesgo, ¿no? Pero en las trazas financieras y bancarias eso lo descubre fácilmente cualquier banco y eso lo reporta a través de lo que se llama un reporte de actividades sospechosas o RAS. En inglés sería al revés, un SAR. Y eso va alimentando el expediente de cada caso hasta que por fin se confirma que es una persona interpuesta de una empresa estatal del Estado venezolano, ¿no? Entonces ahí pudiera venir la sanción o la designación para esa empresa privada, que aparentemente, su fachada es privada, pero que esconde de verdad una relación de propiedad estatal. Entonces sería afectada de manera directa. Entonces, ¿cuál es el consejo para la empresa privada, para la organización privada, inclusive las ONGs? Mira, ser muy cuidadoso y aplicar lo que se llama la política de conoce a tu cliente, know your client. Y también conocer al cliente de tu cliente y de manera consecuente conocer al beneficiario final. Por esa razón es que cuando tú estás abriendo una cuenta ante un banco, una empresa de seguros, una casa de bolsa, en fin, incluso una casa de cambio, hasta un hotel, te hacen una cantidad de preguntas que antes no te hacían. ¿Okay? Así es. Y es justamente para cumplir con esa obligación que se llama obediencia debida. En el caso venezolano hay tres tipos de obediencia, diligencia debida, ¿no? El término es diligencia debida, no obediencia debida, ahí me equivoqué, ¿no? La diligencia debida tiene tres etapas: la estándar, en tiempos de normalidad; la mejorada, que es cuando hay que hacer 10 cosas más de las 100 que te piden, ¿no? Te piden 100, pero tú haces 10 más. Y la intensificada es cuando tú tienes que hacer 100 más 100. Porque entonces, en el caso de países de alto riesgo, como es el caso de Venezuela ahora, y lo fue de Colombia en algún momento, eso es parte del nuevo trabajo que hay que hacer para evitar ese riesgo que tú me has mencionado y que tanto nos preocupa a todos, pues, ¿no? Así es. Entonces implica una nueva cultura corporativa, implica una toma de conciencia de la ciudadanía y, bueno, ser paciente cuando empiecen a llamarte de tu banco para interrogarte. Y los bancos, es decir, el banco venezolano que trabaja con dólares o que trabaja con euros tiene que hacer lo mismo, porque tiene sus corresponsales en el exterior. ¿Okay? Esos corresponsales están obligados. Si no tuvieran que utilizar el dólar, si no utilizar el euro o cualquier otra moneda local, sería fantástico. Pero resulta que el dólar es la moneda utilizada en el 75% de las transacciones internacionales. Es la moneda que quiere todo el mundo, hasta los mineros de criptomonedas. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que quieren? Dólares. Exacto. ¿Cierto o falso? Exacto. Es así, es así. Entonces, y yo creo que es allí donde está el meollo de toda esta cuestión, porque de alguna manera aquí, normalmente, cuando ya nos corresponde hacer otro corte, quizás al regreso podríamos conversar de esto, porque normalmente aquí se cae en la trampa de los posicionamientos de ideas de los aparatos de propaganda de distintos signos. Sí, la politización y vulgarización de todo. Entonces, bueno, esto es un bloqueo y entonces a usted, si usted tiene una cuenta en los Estados Unidos, se la van a cerrar y entonces usted no va a poder comprar, usted no va a poder descargar un programa que se lo vendan en los Estados Unidos, etcétera. De ese tipo de mentiritas no tan blancas que de alguna manera juegan con la idea de que el bloqueo no es contra determinados, sino contra todos. Quisiera que conversáramos al regreso de este corte comercial. Ya venimos. Con gusto. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Bien, amigos, la parte final de este buen provecho de los miércoles Monitor de Derechos Humanos junto al doctor Fernando Fernández. Estas sanciones son contra el pueblo, son contra todos. Aquí están metiendo a todos los venezolanos, los van a dejar sin comida, ya no van a poder vivir tranquilos por culpa de los Estados Unidos. Eso es lo que plantea una de las ideas de la propaganda. Y por otro lado se dice entonces también, ¿no?, que estas sanciones son la salida. O sea, aquí ya con esto estamos listos. O sea, qué bueno. Si esas son las dos planteamientos, lo más probable es que la verdad esté en el medio. Exactamente. No es ninguno de los dos polos. ¿Qué podríamos terminar concluyendo, doctor, con esto? Aristóteles decía que todo extremo es vicioso, por defecto o por exceso. Y mi mamá decía, la verdad está en el medio, igual que tú. Así es. Entonces, fíjate, vamos a aclarar las cosas. Estas designaciones, mal entendidas como sanciones o castigos, son individuales, son personalísimas, son selectivas, son intransferibles. Entonces, el asunto se resuelve si la persona designada se pone a derecho y aclara su situación. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que cese la violación de derechos humanos y cesará la sanción. Ahí tenemos un caso del famoso general Figuera. Cesó la violación de derechos humanos de su parte y la sanción se le levantó. Han ocurrido casos anteriores. El caso, por ejemplo, del ministro del Interior, el ministro de Justicia turco, con ocasión de la detención ilegal de un periodista ahí en Turquía. Liberaron al periodista y cesó inmediatamente la designación. Y así sucesivamente. Por eso te digo que esta nueva ley Magnitsky, que es la que se está aplicando, es sumamente flexible y permite ese tipo de situaciones de manera más dinámica. Otro gallo canta cuando se trata de la ley antidrogas o las leyes de terrorismo, etcétera, porque ya requiere una recomendación del Departamento del Tesoro, que como te dije se apoya en incontables reportes de actividad sospechosa. Entonces, eso puede llevar más tiempo. De todas maneras, la legislación especial habla de 90 días, de hasta 90 días para darte una respuesta sobre el caso que tú plantees. Y bueno, yo creo que esas son las salidas más sencillas, ¿no? Y que la persona, también la tercera salida es que la persona que ha sido designada y que en alguna medida tiene una cuenta del Estado o una cuenta de una empresa designada, una empresa particular, pues, de las que están, cambia esa persona, entonces una nueva persona que no esté, digamos, tildada de sospechosa de lavar dinero o de violar derechos humanos, etcétera, etcétera, según los supuestos de las leyes americanas, entonces esa persona no esté, designada y no haya problemas de hacer negocios con él. Digamos, esas son las tres situaciones que darían lugar a que cesara una designación de esa naturaleza. Pero si a usted le dice que todo va a cambiar si cesan las sanciones, también le están mintiendo. O si se aplican las sanciones.
Porque ya la crisis catastrófica que vive el país tiene su propia inercia. Entonces, si quitaran las sanciones automáticamente, todas las que hay desde hace varios años, la situación continuaría empeorándose porque no hay una sola medida desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal y político, que te diga que algo va a cambiar. Está instalado todo un sistema donde no hay producción, donde las tierras están en manos del Estado y son improductivas. Algo así como 5 millones de hectáreas están improductivas. 270.000 empresas que cerraron, y eso significa desempleo y hambre, y así sucesivamente. Entonces, eso, aunque levanten las sanciones, el problema no va a cesar porque ya la inercia de la crisis catastrófica humanitaria que vivimos tiene su propio ritmo, tiene su propio motor, por llamarlo de una manera, y no va a cesar porque quiten las sanciones. En otras palabras, ni poniendo las sanciones se va a resolver el problema, ni quitándolas. Yo creo que el problema es mucho más grave. Yo tengo una de las preocupaciones cuando veo la emoción o la molestia, ¿no?, con respecto a estas sanciones. Está también en la forma como se hacen comparaciones a la ligera, sí, que de alguna manera confunde mucho más a la opinión pública. Porque, por ejemplo, yo creo que somos perfectamente conscientes en América Latina de para qué han servido el embargo en contra del régimen cubano todos estos años. La imposición de una medida de embargo, independientemente de que Cuba tenía durante buena parte de su historia el respaldo de la Unión Soviética en plena Guerra Fría. Un subsidio total. Absoluto. ¿Okay? Aún así, cuando cesa ese subsidio total, a pesar de las inmensas penurias por las cuales estaba pasando el pueblo y sigue pasando el pueblo cubano, eso no se ha traducido en un cambio político. O sea, que amarrar de alguna manera la imposición de sanciones a la ocurrencia de un cambio político no necesariamente, y creo que el caso cubano lo ejemplifica muy bien, pueda sostenerse argumentalmente, ¿no? Claro, lo que pasa es que el caso cubano es muy diferente al venezolano. Primero, cuando se dio ese embargo, que es ahí no hay bloqueo, no es mentira, sino un embargo comercial, estábamos en plena Guerra Fría y había, digamos, un subsidio total de la Unión Soviética, aparte de ayuditas que le dio después el propio gobierno venezolano, Canadá, Europa y sobre todo España, ¿no? Entonces, eso es en el periodo especial llamado, después que cae la Unión Soviética. Entonces, no es comparable porque además lo que se llama la sociedad civil organizada desapareció en Cuba en los años 60. Es decir, al que no fue fusilado tuvo que huir y no hubo sociedad civil organizada. Es decir, quedó un pueblo llano, carente de recursos, carente de liderazgo, carente de organización política, y era imposible que la gente se organizara bajo esas cosas. De tal manera, pues, que eso no está pasando en Venezuela. En Venezuela hay una sociedad civil organizada y muy culta, te digo. Yo quedo asombrado cada vez que oigo y que veo y que visito distintos sitios del país, la cantidad de gente que está volcada a una ONG o inclusive a un partido político. Que aunque no lo reconozcan, que aunque tengan perseguido sus líderes, la gente se resiste de una manera impresionante. De tal pues que no es comparable. Yo sí creo que hay muchas más esperanzas en Venezuela que en cosas como las de Cuba, y ni hablar de casos como el de Corea. Creo que tampoco es comparable, ¿no? Que Corea sobrevivió gracias a China y también a la Unión Soviética. Entonces, digamos, tenemos una dinámica propia. Yo creo que lo que hay que asumir es dinámica propia y además hay un ritmo propio. Estas cosas irán cambiando. No de la noche a la mañana, no va a ser fácil. Esto requiere mucha resistencia, mucha paciencia y, como se dice ahora, mucha resiliencia, capacidad de lucha en todos los órdenes. A mí me toca la parte legal y la enseñanza, y por eso me dedico a estas cosas. Cada quien que asuma su papel. Vamos a, y estamos, doctor digamos, Fernández y amigos, vamos al último corte y ya venimos con la despedida de este buen provecho. Seguro. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Este y todos los domingos. Conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bien, amigas y amigos de Buen Provecho, miércoles de Monitor de Derechos Humanos con el doctor Fernando Fernández. Doctor, su mensaje final a propósito de este tema para la audiencia de este programa. Bueno, yo pienso hay que ver con este tema de las designaciones de OFAC con mucho pie de plomo, como se decía antes, ¿no? En el sentido de verlos con mucho detenimiento, estudiar cada caso. Las empresas se tienen que preparar, las organizaciones no gubernamentales también, los partidos políticos, en fin, todos aquellos que hagan vida económica, social o política, o digamos de defensa de derechos humanos, porque una vez que uno entra en estos procesos, no se sabe cuándo se va a salir. Y digamos, Colombia estuvo metido en varias décadas en este tema de la suspicacia respecto de sus transacciones por el tema del narcotráfico, por el tema del terrorismo, por el tema de las guerrillas, etcétera, y todavía le ha costado salir. Entonces yo no podría decir que esto va a tardar un mes, que va a tardar un año, 2 años, lo que sea, sino que le digo a la gente hay que prepararse para sobrevivir con esto y hacerlo de forma técnica, seria, reposada y bueno, aprendiendo, estudiando. Yo creo que eso es la salida para mucha gente. Y es mi recomendación. Yo creo que es una sana recomendación, sobre todo porque muchas veces la información que hay disponible es poca, ¿no? Sobre todo información especializada. Es correcto, lo que priva son opiniones políticas y posiciones tomadas, ¿no? Y normalmente entonces intentando buscar información, lo que se recibe es propaganda, y eso lo que hace es confundir mucho más al ciudadano. Es correcto. Entonces aquí uno escucha la cuestión de un bloqueo, entonces uno se va al término literal, entonces uno dice, bueno, ¿será que van a poner una pared en medio del Caribe? Porque es que la propaganda hace ese tipo de cosas, magnifica, exagera las situaciones sin explicarlas, ¿no? Exagera, y eso es parte del éxito de la propaganda, ¿no? Sobre todo cuando se trata de diseminar el terror y asustar a la gente y buscar objetivos políticos que no son los que están sobre el tapete, en realidad. No, asustarla o emocionarla también en vano, que también es ruin. También es ruin porque te genera unas expectativas que no van a verse resueltas con esto, definitivamente. Es una mentira. No, y que después entonces además... el problema de la propaganda, yo no sé si normalmente los regímenes totalitarios lo saben y por eso es que son tan crueles, ¿no? La propaganda siempre se convierte en un boomerang. Sí. Porque usted no puede mantener en el tiempo una mentira. ¿Cómo no? Usted la puede hacer creer a mucha gente, decía Churchill, ¿no? Pero usted no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Correcto. Y cuando se trata de propagandas de odio, quien inculca y programa el odio hacia otros termina siendo odiado. Es decir, ahí se cumple la tercera ley de la termodinámica. Toda acción genera una reacción y todo lo que va viene. Así es. Bueno, es una extraordinaria conclusión para este buen provecho. Gracias, doctor Fernando Fernández, por esta maravillosa conversación. Un abrazo. Y nosotros, amigos, nos despedimos de ustedes
en este Buen Provecho, Monitoreo de Derechos Humanos de los miércoles. En este mismo horario estaré con ustedes de nuevo la semana que viene. Y un poquito más tarde, hoy mismo, nos vemos en Y Así Nos Va junto a Neomar Hernández de 4 a 5 de la tarde. Hasta entonces. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.